todo empezó perfectamente. Desde el momento en que crucé la puerta, me sentí en el lugar correcto. La oficina tenía ese tipo de calidez que rara vez encuentras en un entorno laboral, luces tenues, muebles minimalistas pero acogedores, y el aroma a café recién hecho que flotaba en el aire. El entrevistador me saludó con una sonrisa afable, la clase de sonrisa que promete que todo va a salir bien. Parecía auténticamente interesado en conocerme. Mientras me guiaba hacia una pequeña sala de reuniones, conversamos sobre trivialidades, el tráfico, el clima, incluso sobre mi afición por la fotografía. Me relajé. Todo iba bien. Sentí que, por primera vez en mucho tiempo, las cosas comenzaban a encajar. Durante la primera mitad de la entrevista, no hubo nada fuera de lo común. Las preguntas eran las típicas, mi experiencia, mis expectativas salariales, cómo me veía en 5 años. El tipo era agradable, atento. Tomaba notas mientras yo hablaba y, de vez en cuando, asentía, dando la impresión de que estaba realmente impresionado con mis respuestas. Hasta ese punto, todo era demasiado normal, incluso aburrido. Pero entonces, en algún momento que no sabría identificar, la atmósfera cambió. Fue un detalle sutil, casi imperceptible. Algo en su tono, en la manera en que sus ojos me examinaban, como si buscara algo más profundo, más allá de las palabras. Me sentí observado, pero no como un candidato evaluado, sino como una presa estudiada por su cazador. Después de una pausa incómoda, el entrevistador se levantó y me pidió que lo siguiera. Me condujo hasta una pared al fondo de la oficina, cubierta por una serie de fotografías enmarcadas. Me señaló las imágenes con un gesto casual, como si quisiera mostrarme algo sin demasiada importancia. Estos son algunos de nuestros antiguos empleados, dijo con una sonrisa ligera. Cada uno dejó su huella aquí. Me acerqué un poco más y miré las fotos con atención. Había más de 20 personas. Rostros de todo tipo, jóvenes, mayores, hombres y mujeres. Pero lo que me dejó frío fue la expresión que compartían. Todos, sin excepción, parecían asustados. No era el tipo de miedo que podrías encontrar en una expresión pasajera, como cuando alguien es sorprendido por una cámara. No. Esto era más profundo. Un pavor que se les había quedado incrustado en la mirada, como si hubieran visto algo terrible. Un terror que no habían podido dejar atrás, ni siquiera para la foto. Tragué saliva, sintiendo como algo pesado comenzaba a instalarse en mi pecho. Intenté convencerme de que era una coincidencia, de que tal vez yo estaba exagerando. Quizás todos tenían esa expresión por la tensión del trabajo, pensé. O quizás las fotos habían sido tomadas en momentos difíciles. Me dije que no debía darle importancia, que no era más que una impresión pasajera. Pero, por algún motivo, no podía dejar de mirar esos rostros. Era como si intentaran advertirme de algo. Como si me suplicaran que saliera de allí lo antes posible. El entrevistador notó mi incomodidad y soltó una carcajada suave, como si hubiera captado algo que yo aún no entendía. Aquí somos como una gran familia, dijo, volviendo a adoptar ese tono amigable y casi paternal que había usado al principio. Una vez que entras, ya no puedes salir. Me quedé helado por un segundo, intentando procesar sus palabras. «¿Perdón?», le pregunté, con una sonrisa nerviosa. Quería pensar que se trataba de una broma, pero había algo en su mirada que no encajaba con el tono relajado de su voz. Algo oscuro y frío, como una sombra acechando detrás de sus ojos. «Es una forma de hablar», aclaró, todavía sonriendo. «Solo digo que aquí buscamos compromiso absoluto. No es el tipo de trabajo al que entras y sales cuando quieres». Asentí lentamente, intentando mantener la compostura. Traté de seguir la conversación, pero ya no me sentía igual. Algo había cambiado en mí. Una pequeña grieta se había abierto en mi mente, dejando que entrara una semilla de duda.
Y esa semilla comenzó a echar raíces. ¿Qué había querido decir exactamente? ¿Por qué lo dijo de esa forma? Era una broma, ¿verdad? Tenía que ser una broma. Intenté sacudirme la sensación de paranoia, pero era como un insecto que se me hubiera metido en la cabeza y no podía sacarlo. De pronto, la oficina ya no me parecía tan acogedora. Las luces eran demasiado tenues, como si intentaran ocultar algo en las sombras. El aire olía demasiado dulce, como si el aroma del café fuera solo una distracción para enmascarar otro olor más profundo, más rancio. El entrevistador continuó hablando, pero yo apenas lo escuchaba. Mi mente ya estaba en otra parte. Sentía que algo se avecinaba, algo que no podía comprender del todo pero que estaba ahí, esperando en algún rincón de esa oficina. Me esforcé por mantener la calma, por convencerme de que todo era producto de mi imaginación, pero no pude. Algo en mi interior me decía que no debía estar allí. Que debía salir de inmediato. La sensación era tan intensa que me obligué a preguntarme, ¿estoy exagerando? ¿O realmente estoy en peligro? Al terminar la entrevista, me levanté sintiendo que cada segundo dentro de esa oficina se hacía insoportable. Quería salir lo más rápido posible. Mientras recogía mis cosas, el entrevistador se levantó con calma y me acompañó hasta la puerta, con esa sonrisa que, en lugar de transmitir tranquilidad, se sentía cada vez más inquietante. Pero cuando intenté girar la manija para abrirla, la puerta no se movió. Estaba cerrada con llave. El impacto de ese pequeño detalle fue inmediato. En ese instante, mi mente dio un vuelco. Mi respiración se aceleró y sentí como la piel de mi nuca se tensaba, como si me estuvieran observando desde algún punto ciego. Al principio intenté mantener la calma, pensando que tal vez la puerta se había bloqueado por accidente, pero al ver que el entrevistador no hacía ningún intento por abrirla, algo en mí se quebró. Él se quedó quieto, sentado de nuevo en su silla, sin mostrar prisa alguna. Observaba cada uno de mis movimientos con esa mirada serena, casi divertida, como si supiera exactamente lo que estaba a punto de ocurrir dentro de mí. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y de repente el aire en la habitación se volvió espeso, irrespirable. Mi cabeza se llenó de pensamientos oscuros, como una avalancha que no podía detener. ¿Por qué la puerta estaba cerrada? ¿Por qué no intentaba abrirla? ¿Por qué tenía esa expresión como si disfrutara de mi incomodidad? Cada pequeño detalle que había intentado ignorar durante la entrevista, la atmósfera acogedora pero extraña, las fotografías con rostros aterrorizados, sus bromas ambiguas, regresó con más peso y sentido del que podía manejar. La calma anterior había sido una trampa, un disfraz, y ahora todo en esa oficina me parecía hostil, diseñado para atraparme. El espacio se volvió opresivo. Las paredes de vidrio, que antes me parecían modernas y elegantes, se transformaron en barreras sin salida. Los muebles minimalistas ya no se sentían acogedores, sino fríos y calculadores, como si formaran parte de un escenario cuidadosamente preparado. Mi mente se aceleraba en una espiral de paranoia, convencida de que algo horrible estaba a punto de ocurrir. La idea de que me tenían atrapado allí comenzó a apoderarse de mí con una intensidad insoportable. No era solo la puerta cerrada. Era la certeza de que alguien quería que me quedara. El tiempo pareció alargarse en ese momento. Cada segundo que pasaba sin que la puerta se abriera se sentía como una eternidad. Mi respiración se volvió más rápida y el sudor frío empezó a correr por mi espalda. Sabía que tenía que mantener la calma, pero la situación se estaba escapando de mi control. Intenté convencerme de que todo era un malentendido, pero no lo conseguí. Cada vez que mi mente intentaba aferrarse a una explicación lógica, una parte más profunda, más primitiva, gritaba que estaba en peligro. Algo no encajaba. Algo estaba terriblemente mal. El entrevistador, mientras tanto, seguía sentado, inmóvil. Esa pasividad suya,
esa falta total de reacción, me hizo sentir aún más atrapado. Era como si supiera exactamente lo que estaba ocurriendo dentro de mi cabeza, como si hubiera presenciado antes esa misma escena, una y otra vez, y ahora estuviera esperando pacientemente que yo alcanzara el punto de ruptura. La calma en su rostro no hacía más que aumentar mi ansiedad. No había señales de que quisiera hacerme daño, pero tampoco de que tuviera intención alguna de dejarme ir. Era esa ambigüedad lo que me aterraba. No había una amenaza directa, pero el peligro era palpable, envolvente, como si flotara en el aire. Mi cuerpo comenzó a reaccionar por sí solo. El pánico se apoderó de mis músculos, tensándolos, preparándome para huir o pelear, aunque no hubiera escapatoria clara. Cada vez que miraba la puerta cerrada, sentía que las paredes se encogían a mi alrededor. Me vi a mí mismo desde fuera, como si fuera un espectador de mi propio colapso, un hombre desesperado, atrapado en una oficina sin ventanas, mientras alguien lo observaba con una calma casi inhumana. La sensación de atrapamiento era absoluta. Ya no se trataba solo de estar encerrado en una habitación. Se trataba de perder el control, de no saber qué era real y qué no. La línea entre lo imaginario y lo concreto se difuminaba a cada segundo que pasaba. ¿Y si nunca iba a salir de allí? La duda se instaló en mi cabeza como un veneno, paralizándome por dentro. El miedo era un peso creciente, aplastante. Sentía como mi mente buscaba desesperadamente una salida, aunque fuera imaginaria, para escapar de la situación. Pero no había ninguna. La puerta seguía cerrada, el entrevistador seguía allí, y mi desesperación aumentaba con cada respiración entrecortada. No podía pensar con claridad. Todo dentro de mí gritaba que tenía que salir, pero no había forma de hacerlo. En ese momento, lo supe, me habían atrapado, aunque no pudiera entender cómo ni por qué. La verdadera trampa no era la puerta cerrada, sino mi propia mente, jugando en mi contra. El entrevistador, sin dejar de observarme, sacó un documento y lo deslizó lentamente sobre la mesa, como si todo estuviera planeado de antemano. Era un cuestionario. Mis manos temblaban mientras lo tomaba, incapaz de negarme. Las preguntas al principio parecían normales, casi rutinarias, consultas sobre disponibilidad, habilidades específicas y expectativas laborales. Intenté concentrarme, obligándome a responder con calma, como si el simple hecho de seguir las instrucciones pudiera devolverme una sensación de control. Sin embargo, a medida que avanzaba, las preguntas cambiaban de tono de manera sutil pero inquietante. Primero fueron preguntas ligeramente personales, sobre hábitos diarios, rutinas de sueño y situaciones de estrés. Luego, sin previo aviso, comenzaron a ser más extrañas, casi perturbadoras. Preguntaban cuánto tiempo podría soportar en un espacio cerrado sin ventanas. Querían saber qué haría si me encontrara en una situación sin salida. O si había tenido experiencias de aislamiento extremo. Cada nueva pregunta era como un golpe en la mente, empujándome hacia un abismo de ansiedad que no dejaba de profundizarse. Sentí que el cuestionario no era una simple evaluación. Era algo más. Algo diseñado para observar mis reacciones bajo presión. Las palabras parecían perder su significado, transformándose en una prueba fría e implacable que trataba de llegar hasta lo más vulnerable de mi mente. La sensación de que me estaban empujando hacia un límite aumentaba con cada página que pasaba. Lo peor era que no podía decir con certeza si la intención era explícita o si todo estaba ocurriendo solo dentro de mí. Pero la impresión era clara, no se trataba de una prueba ordinaria, sino de una evaluación oculta, como si estuvieran buscando algo más que habilidades profesionales. Mi respiración se volvió más rápida. La pluma que sostenía se volvió pesada, casi incontrolable, mientras intentaba completar las preguntas. El miedo me invadía por completo. Era como si cada palabra escrita en el papel fuera una especie de jaula invisible, un recordatorio de que, sin importar lo que hiciera, estaba atrapado.
Las paredes de la oficina parecían estrecharse con cada línea que leía. Todo mi cuerpo estaba tenso, anticipando un peligro que aún no lograba comprender. Con cada respuesta que anotaba, mi mente se iba hundiendo más en el caos. Las preguntas parecían saber exactamente por dónde atacar, como si alguien hubiera diseñado ese cuestionario con la única intención de descomponerme pieza por pieza. En algún punto, mi percepción del tiempo comenzó a desvanecerse. No sabía si llevaba minutos o horas respondiendo, pero la sensación de angustia crecía, aplastante. Todo a mi alrededor se sentía como una ilusión precaria, a punto de desmoronarse. La realidad misma comenzaba a tambalearse, y no sabía si estaba perdiendo el control o si alguien más lo había tomado por completo. Cada vez que levantaba la vista hacia el entrevistador, él permanecía allí, inmóvil y sereno. No había urgencia en su cuerpo, ni una pizca de emoción visible. Esa tranquilidad calculada era insoportable. Me hizo sentir pequeño, como si mi lucha interna no fuera más que un espectáculo trivial para él, un experimento que ya había observado muchas veces. Esa idea solo incrementó mi paranoia. Estaba siendo observado, analizado, y cada respuesta que escribía parecía llevarme un paso más cerca de algo oscuro y definitivo. Mis manos comenzaron a temblar tanto que la letra en el papel se volvió ininteligible. Me di cuenta de que no estaba respondiendo de manera lógica, estaba escribiendo cualquier cosa, frases desordenadas y sin sentido, como si el acto de escribir fuera lo único que evitara que perdiera la poca cordura que me quedaba. Pero incluso eso se sentía inútil. Había perdido el control, y lo sabía. Cada respiración era una batalla, cada segundo una caída más profunda en la espiral del miedo. Sentí que algo dentro de mí se estaba quebrando, como si una parte fundamental de mi mente cediera ante la presión. La calma superficial que había intentado mantener hasta ese momento desapareció por completo. Un pensamiento se instaló en lo más profundo de mi ser, nítido y aterrador, no había escapatoria. Estaba atrapado, no solo en esa oficina, sino en mi propio miedo, en una realidad que ya no podía distinguir si era verdadera o producto de mi imaginación. No podía detenerme. Tenía que terminar el cuestionario, aunque no entendiera por qué. La pluma seguía moviéndose sobre el papel como si tuviera voluntad propia, mientras mi cuerpo entero se sentía pesado, casi paralizado. En algún momento, dejé de sentir mis manos, eran solo extensiones de un cuerpo que ya no reconocía como mío. La ansiedad me consumía desde dentro, y la sensación de que todo estaba fuera de mi control era absoluta. El cuestionario terminó siendo la gota final. Ya no quedaba nada de mí que pudiera mantener la calma o la razón. Mi mente, empujada al límite, comenzó a desmoronarse en fragmentos dispersos e incomprensibles. Sentí como si hubiera cruzado un umbral invisible, uno del que no habría regreso. El cuestionario, la oficina, el entrevistador, todo se desdibujaba en una neblina opresiva de paranoia y miedo. Entonces, sin aviso alguno, llegó la certeza más aterradora de todas, no importaba lo que hiciera. Estaba completamente atrapado, y la única salida posible ya no dependía de mí. Las manos me temblaban tanto que apenas podía sostener la pluma, y cada respiración era un esfuerzo doloroso. Sentía que el aire no llegaba del todo a mis pulmones, como si algo invisible me estuviera apretando el pecho. El cuestionario seguía allí, terminado pero irrelevante, una sombra más en la creciente pesadilla que se desplegaba dentro de mí. Algo se había roto en lo profundo de mi mente, y lo sabía con una certeza fría y aterradora. Ya no era solo la incomodidad o el miedo, ahora era una sensación de pérdida total, como si me hubieran arrebatado el control sobre mi propio cuerpo. Sentía la mirada del entrevistador fija sobre mí, silenciosa, constante. Ese silencio era como una carga insoportable, pesada e interminable, y su calma imperturbable solo alimentaba la tormenta en mi cabeza. Sabía que me estaba observando, evaluando cada pequeño movimiento, cada temblor involuntario de mis manos.
La sensación de ser estudiado me volvía loco. Todo en esa oficina estaba calculado para mantenerme en un estado de indefensión. El tiempo, la luz tenue, su presencia inmutable, era como si hubieran diseñado cada detalle para empujarme al límite. Mis pensamientos se arremolinaban sin control. Necesitaba salir. Mi mente gritaba en todas direcciones buscando una solución, pero ninguna parecía suficiente. Estaba atrapado, y esa certeza me aplastaba. No sabía si era real o si mi mente me estaba traicionando, pero la necesidad de escapar se volvió insoportable. Miraba la puerta con desesperación, sintiendo que estaba a millones de kilómetros, aunque solo fueran unos pasos. Llegar hasta ella no era lo que me aterraba, lo aterrador era que no había garantía de que pudiera salir. La presión en mi pecho aumentaba, un peso que se extendía como una garra, apretando cada músculo de mi cuerpo. Todo dentro de mí gritaba por hacer algo, cualquier cosa, para romper ese momento que parecía eterno. Mi mente ya no buscaba razones, solo vías de escape. En un momento de impulso, dejé caer la pluma sobre la mesa y agarré la primera cosa que encontré a mi alcance, una engrapadora pesada y metálica que descansaba a un lado del escritorio. Ni siquiera pensé. La idea brotó desde lo más oscuro de mi mente, instintiva, como un reflejo de supervivencia. Mi cuerpo se movió antes de que pudiera detenerlo. La necesidad de escapar fue más rápida que cualquier pensamiento racional. Me lancé hacia él, como un animal acorralado que no ve más opción que atacar. Todo lo que sentía en ese momento era una furia ciega, nacida del miedo acumulado, del pánico insoportable de estar atrapado. Mi mente dejó de ser una maquinaria lógica, se convirtió en un torbellino de instinto puro. El primer golpe aterrizó en su cabeza con un sonido sordo y húmedo. No había marcha atrás. Sentí el impacto recorrer mi brazo y, lejos de detenerme, golpeé de nuevo. Y otra vez. La engrapadora subía y bajaba en un ritmo frenético, imparable, como si cada golpe fuera un intento desesperado por liberarme del peso de la situación. Su rostro, antes plácido y sereno, se transformó en una masa informe, pero no pude parar. La sangre salpicó la mesa y manchó mis manos, pero nada de eso importaba. Lo único que importaba era destruir esa calma insoportable, romperla, borrar esa mirada que parecía leer mi miedo y disfrutarlo. Golpeé hasta que no quedó más que silencio. Todo a mi alrededor quedó en calma, pero no era la calma que buscaba. Era un vacío, un eco sordo del caos que acababa de desatar. Mi respiración era pesada, como si hubiera corrido durante horas. Solté la engrapadora, que cayó al suelo con un sonido metálico. Solo entonces me di cuenta de lo que había hecho. El cuerpo del entrevistador yacía inmóvil en la silla, su rostro irreconocible, cubierto de sangre y fragmentos de piel. Mis manos temblaban, empapadas de un líquido tibio y pegajoso. La escena delante de mí era surrealista, como si no perteneciera a la realidad. ¿Había sido yo capaz de hacer algo así? El pensamiento me golpeó con la misma fuerza que un balde de agua helada. No podía creerlo, pero allí estaba el cuerpo inerte, y yo, jadeando como un animal herido, cubierto de evidencia irrefutable. Mi corazón seguía latiendo desbocado, incapaz de volver a un ritmo normal. Miré la puerta. Ahora estaba abierta, ligeramente entornada, como si nunca hubiera estado cerrada con llave. Podría haber salido en cualquier momento. Esa idea fue como un puñal directo al estómago. Todo esto podría haberse evitado. Pero el miedo había sido más fuerte, más real que cualquier otra cosa, y me había llevado hasta ese punto de no retorno. El silencio en la oficina era total, excepto por el sonido de mi propia respiración entrecortada. Había cruzado una línea que nunca imaginé cruzar. Ya no había manera de volver atrás. La sensación de alivio que esperaba encontrar no llegó. En su lugar, me invadió una certeza fría y devastadora, no había escapado de nada.
El verdadero encierro estaba dentro de mí. Sabía que tenía que moverme, salir de allí, pero mis piernas no respondían. Estaba atrapado en el peso de lo que acababa de hacer, como si cada gota de sangre en mis manos me anclara al suelo. Había cometido un acto irreversible, y la única certeza que tenía era que nada volvería a ser igual. Mis piernas finalmente reaccionaron, impulsadas más por la adrenalina que por la razón. Salí tambaleándome de la oficina, dejando atrás el cuerpo inerte en la silla. Cada paso resonaba con un eco extraño en el pasillo desierto, como si los muros amplificaran el peso de mi culpa. Correr era la única opción que mi mente podía procesar en ese momento. No había un plan, ni lógica, solo una necesidad animal de escapar, de poner la mayor distancia posible entre mí y lo que acababa de suceder. El pasillo parecía interminable, cada puerta cerrada me daba la sensación de que algo me observaba desde el otro lado. No podía distinguir si esa paranoia nacía de la realidad o si era una extensión del miedo que se había instalado en mi interior, como un parásito imposible de erradicar. Todo se sentía extraño, como si el espacio mismo se hubiera deformado. Mis pasos se aceleraban mientras mis pensamientos se volvían más confusos y difusos. No podía detenerme. No había tiempo para pensar en lo que había hecho. Solo importaba salir. Llegué a las escaleras y bajé los escalones de 2 en 2, casi tropezando. El sonido de mis pasos era un estruendo que martillaba en mi cabeza, cada impacto una señal de que aún estaba vivo, aún en movimiento. La idea de detenerme ni siquiera cruzó por mi mente. El peso de la culpa se sentía como una sombra pegajosa que se aferraba a mi espalda, haciéndome creer que algo invisible me perseguía. La sensación de estar atrapado persistía, aunque ya no estuviera entre esas paredes. Llegué al estacionamiento. La luz artificial, fría y mortecina, caía sobre los autos alineados en silencio. Encontré el mío rápidamente, como si la memoria de la rutina cotidiana fuera lo único que quedara intacto dentro de mi mente. Abrí la puerta de golpe y me lancé al interior, sintiendo un instante fugaz de alivio al estar encerrado allí, lejos de los pasillos y la oficina. Pero ese alivio fue rápidamente reemplazado por otra ola de pánico cuando giré la llave en el encendido y el motor no respondió. La desesperación regresó con fuerza, como un golpe directo al pecho. Volví a girar la llave, una y otra vez, pero solo obtuve un gemido mecánico que murió antes de convertirse en el rugido que esperaba escuchar. Era como si el auto también estuviera en mi contra, como si todo a mi alrededor se negase a darme una salida. El volante se sintió frío y sin vida entre mis manos, mientras mis dedos apretaban con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos. La impotencia crecía como una marea incontrolable, empujándome más cerca del borde de la locura. Golpeé el volante con ambos puños, esperando que el dolor físico pudiera acallar el caos en mi mente, pero no lo hizo. Entonces lo vi. Allí, parado en medio del estacionamiento, estaba él. La figura del entrevistador, con la misma serenidad que había mostrado en la oficina, se mantenía inmóvil a unos metros de mi coche. La luz blanca y plana del estacionamiento iluminaba su silueta con una claridad insoportable. Era imposible. Sabía que lo había dejado sin vida en esa silla, cubierto de sangre y golpeado hasta quedar irreconocible. Pero ahí estaba. Inalterado. Inmóvil. Como si nada hubiera sucedido. Como si lo que había hecho no tuviera ninguna consecuencia. Un frío helado recorrió mi cuerpo, desde la nuca hasta los pies. No había forma lógica de explicar lo que estaba viendo. La línea entre lo que era real y lo que no se había desdibujado por completo. Mi respiración se convirtió en un jadeo irregular y el sudor frío resbalaba por mi frente. No podía confiar en mis propios sentidos. Tal vez nunca había estado en control, y todo esto había sido una farsa desde el principio. La imagen del entrevistador, erguido e inexpresivo, parecía más una sentencia que una aparición.
Él estaba allí para recordarme que no había escapatoria. El impulso de huir era más fuerte que nunca. Apreté los dientes y volví a girar la llave con violencia. El motor rugió, al fin. Sin pensar, pisé el acelerador a fondo. Las ruedas chirriaron contra el pavimento y el coche se sacudió al salir disparado hacia adelante. Pero no avancé más de unos metros antes de detenerme en seco, como si el mundo mismo se negara a dejarme escapar. Él seguía allí, frente a mí, en el mismo lugar. No se movió ni un centímetro, pero su presencia lo llenaba todo, ahogando cualquier intento de lógica o cordura. Con las manos temblando sobre el volante, apoyé la cabeza contra él, como si esconderme en ese pequeño espacio pudiera protegerme de lo inevitable. No podía escapar. Algo más grande que yo, más fuerte que cualquier explicación racional, se había apoderado de la realidad. Y esa fuerza, fuera lo que fuera, me tenía exactamente donde quería. El sonido del motor quedó ahogado por el peso del silencio que cayó sobre mí como una losa. No había escapatoria real. Podía acelerar, podía correr, pero siempre habría algo que me detendría. Porque la verdadera prisión no estaba en la oficina, ni en el estacionamiento. La prisión estaba dentro de mi propia mente, y no había manera de salir. Me quedé allí, con las manos aún aferradas al volante, temblando. El peso de lo que había hecho y la certeza de que nada cambiaría se hundieron en mí como una verdad absoluta. No importaba cuánto corriera ni cuántas puertas abriera. Nunca estaría realmente libre. Cuando abrí los ojos, la luz blanca y fría me golpeó con una intensidad insoportable. Me tomó unos segundos entender dónde estaba. Ya no estaba en el auto. El estacionamiento, el coche y la figura inmóvil del entrevistador habían desaparecido. En su lugar, me encontraba acostado en una cama estrecha, inmovilizado por correas que aprisionaban mis muñecas, tobillos y pecho. El aire olía a desinfectante y lejía. El silencio a mi alrededor era espeso, interrumpido solo por un leve zumbido mecánico proveniente de algún aparato que no podía ver. Intenté moverme, pero las correas eran firmes y precisas. El miedo volvió a invadirme como una ola sofocante. Algo había salido terriblemente mal. Mi mente aún estaba atrapada en las imágenes de lo ocurrido, los golpes repetidos, la sangre, la desesperación en el estacionamiento. Pero nada de eso parecía tener sentido ahora. La línea del tiempo se había desmoronado. No entendía cómo había llegado hasta aquí ni cuánto tiempo había pasado. El espacio entre lo que recordaba y lo que estaba viviendo era un vacío aterrador. ¿Había soñado con la huida en el coche? ¿Había sido real todo lo que sucedió en la oficina? La realidad era como un espejo roto, fragmentos desconectados que no lograba unir en una imagen coherente. Un ruido a un costado llamó mi atención. Dos figuras vestidas con uniformes formales se encontraban sentadas junto a mi cama, observándome con una calma clínica. Parecían agentes de seguridad. Sus rostros eran inexpresivos, carentes de cualquier señal de empatía o interés, como si yo fuera un simple trámite. Uno de ellos sostenía un expediente grueso entre las manos, y su mirada me recorrió de forma calculadora, como quien examina a un objeto deteriorado, evaluando el daño. No había rastro alguno de compasión en esos ojos. Entonces lo entendí. Algo terrible había sucedido, algo irreversible. Una sensación de vacío se apoderó de mí mientras las piezas comenzaban a encajar lentamente en mi cabeza. Me habían arrestado. Los recuerdos que se arremolinaban en mi mente eran confusos y fragmentados, pero había algo que destacaba entre todo ese caos, la certeza de que alguien había muerto. Y ese alguien era el entrevistador. La imagen de su rostro cubierto de sangre se había grabado en mi memoria como una cicatriz imborrable. Mi corazón se hundió bajo el peso de esa verdad. No había escapatoria posible. Lo que había hecho me había atrapado para siempre.
El zumbido constante de los aparatos y las miradas frías de los agentes eran ahora mi nueva realidad. Todo lo demás parecía un sueño distante e irreal. Los recuerdos del cuestionario, la oficina y el estacionamiento eran como piezas sueltas de un rompecabezas que no lograba ensamblar. Sabía que había reaccionado de forma desesperada, que mi mente había creado amenazas donde no las había, empujándome al borde del abismo. Pero eso no cambiaba el hecho de que había matado a un hombre. Había cruzado una línea que no tenía vuelta atrás, y ahora debía enfrentar las consecuencias. El médico entró en la habitación, caminando con una calma pesada que parecía llenar el aire de gravedad. Traía consigo otro expediente, más grueso que el que sostenían los agentes. Se acercó a la cama sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Sus movimientos eran metódicos, cuidadosamente calculados, lo que me hizo sentir aún más vulnerable. No necesitaba escuchar lo que iba a decir para entender lo que estaba ocurriendo. Todo lo que yo recordaba no era real, o al menos no del todo. La versión que ahora me explicaban, la oficial, era muy diferente a la que yo había vivido en mi cabeza. No había fotos de empleados asustados. La puerta de la oficina nunca estuvo cerrada con llave. No hubo amenazas, ni juegos mentales, ni misteriosas figuras en el estacionamiento. Todo eso había sido una ilusión, un delirio fabricado por mi mente en un momento de colapso absoluto. La verdad era mucho más simple y brutal. Me habían ofrecido un trabajo, y durante la entrevista, algo en mi interior se quebró de manera irremediable. El pánico, la ansiedad, la sensación de estar atrapado, todo se combinó hasta borrar la línea entre lo real y lo imaginario. Y en ese estado, maté a un hombre inocente. El médico siguió revisando mis signos vitales con la misma indiferencia meticulosa, como si fuera una rutina más. Era aterrador darse cuenta de que ya no controlaba nada, ni siquiera mis propios pensamientos. Cada escena que había revivido con tanta intensidad en mi cabeza, el estacionamiento, la figura del entrevistador, el cuestionario, había sido un reflejo distorsionado de mi mente en caída libre. Había visto peligro donde no lo había. Había confundido una oportunidad con una amenaza. Y en el proceso, destruí una vida. Ahora, atado a esa cama, comprendí que la verdadera trampa nunca estuvo en la oficina. El encierro siempre había estado dentro de mí, en mis propios miedos y pensamientos distorsionados. Esa era la prisión de la que no podría escapar, sin importar cuántas puertas tratara de abrir. La culpa era mi nueva carcelera, una presencia constante e inquebrantable, mucho más real que cualquier otra cosa que pudiera imaginar. Yacía allí, atrapado en un cuerpo inmovilizado y una mente fracturada, sintiendo el peso de lo irreversible. Lo peor no era la condena oficial, sino la certeza de que ya nunca podría confiar en mi percepción de la realidad. El peso de la realidad me aplastaba lentamente mientras permanecía inmovilizado en esa cama. Las correas sobre mis muñecas y pecho eran un recordatorio constante de que ya no me pertenecía ni a mí mismo. Estaba atrapado en algo más profundo que la habitación donde me tenían. El verdadero encierro era mental, un pozo sin fondo en el que cada pensamiento se convertía en una trampa, un eco interminable de culpa y confusión. No había ventanas ni forma de medir el paso del tiempo. Los minutos se estiraban hasta parecer horas, los días se disolvían en una secuencia interminable de momentos idénticos. Cada vez que cerraba los ojos, las imágenes del asesinato volvían, nítidas y brutales. Revivía el golpe inicial con la engrapadora, el sonido sordo del metal impactando contra carne y hueso, la sangre brotando como una confesión irrefutable. Intentaba apartar esas imágenes, pero regresaban con más fuerza, aferrándose a mi mente como garras invisibles. El entrevistador ya no era solo una víctima en mi recuerdo, su rostro distorsionado por el miedo y el sufrimiento se había convertido en mi sombra permanente. Los médicos venían y se iban, ajustando dosis de medicamentos, tomando notas sobre mi comportamiento.
Había perdido cualquier atisbo de control sobre mi cuerpo y mente. El sedante que me administraban me mantenía en un estado de sopor, como si flotara en un espacio intermedio donde todo era brumoso e inalcanzable. A veces, cuando los efectos disminuían, intentaba reconstruir lo ocurrido, encontrar una línea coherente entre lo que creía haber vivido y lo que me decían que había pasado. Pero cada vez que me acercaba a una respuesta, la ansiedad me engullía de nuevo, dejándome perdido en la incertidumbre. Lo más aterrador no era lo que había hecho, sino la fragilidad de mi propia percepción. Había vivido en un estado de absoluta certeza durante esos momentos fatales, convencido de que estaba atrapado, de que había una amenaza real y tangible. Pero todo había sido una ilusión creada por mi mente. ¿Cómo podía confiar de nuevo en lo que veía o sentía si mi propia realidad me había traicionado de esa manera? Esa pregunta era como una grieta que se extendía cada vez más profundo, dividiendo todo lo que creía saber sobre mí mismo. A medida que los días avanzaban, los médicos confirmaron que mi mente había construido una narrativa falsa para protegerse del colapso. El miedo, la ansiedad y el estrés extremo habían transformado una situación banal en una pesadilla de la que no pude escapar. Cada gesto del entrevistador, cada detalle de la oficina, había sido reinterpretado por mi mente como parte de un plan siniestro. No había ninguna trampa, ninguna conspiración. Solo una serie de hechos corrientes que se deformaron hasta llevarme al límite. Mi paranoia había sido el verdadero enemigo. Las visitas de los agentes también se volvieron parte de la rutina. Venían a recordarme, con su silencio pesado y miradas vacías, que el sistema ya había decidido mi destino. Era culpable de asesinato, y ninguna explicación psicológica cambiaría eso. Poco importaba si había perdido el control o si mi mente se había derrumbado bajo la presión. El hombre que maté estaba muerto, y esa realidad era irreversible. Lo más difícil de aceptar era que todo pudo haberse evitado. Podría haberme levantado de la silla y salido por la puerta sin más, en lugar de hundirme en el pánico. Ese pensamiento se repetía en mi cabeza como una broma cruel. La puerta siempre había estado abierta. Mi miedo fue la única llave que la cerró. Y ahora ya no había vuelta atrás. Cada intento de encontrar una salida mental era inútil. La culpa me arrastraba de vuelta al mismo punto, una y otra vez. Los días pasaban, o al menos eso creía. La monotonía del encierro se volvía insoportable. Las mismas caras, las mismas voces clínicas, los mismos pasillos fríos y estériles. Lo único que cambiaba era el estado de mis pensamientos, que fluctuaban entre la lucidez y la absoluta desesperación. A veces lograba convencerme de que todo había terminado, de que eventualmente aprendería a vivir con lo que había hecho. Pero otras veces, el peso de la culpa era tan aplastante que apenas podía respirar. La sensación de estar atrapado en mí mismo nunca desaparecía del todo. La prisión no eran las correas que me ataban ni la habitación blanca donde me tenían recluido. La verdadera prisión era mi mente, un espacio sin ventanas, donde el tiempo no significaba nada y la culpa lo llenaba todo. No importaba cuánto tiempo pasara allí. El castigo real era enfrentar, una y otra vez, el hecho de que nunca estuve en peligro más allá de lo que mi mente había creado. Había matado a un hombre por miedo, y ese miedo sería ahora mi única compañía. La peor parte no era la condena que me esperaba, ni siquiera la posibilidad de pasar años encerrado bajo vigilancia. La peor parte era saber que, aun si salía de esa habitación algún día, nunca estaría realmente libre. Lo que había roto dentro de mí no se podía arreglar. Mi miedo había ganado, y esa victoria era la única certeza que me quedaba. Gracias por ver el video hasta el final. Dale me gusta a este video y suscríbete a mi canal.